Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Ateneo. Como saben ustedes, pues se había inaugurado un ciclo sobre la Segunda República Española. Le inauguró Manuel Suárez Cortina, ¿verdad?, con el título de la República y la democracia 90 años después. Y continuamos hoy con la segunda conferencia que la imparte José Ramón López Bausela. El título es La reforma educativa durante la Segunda República, tema que está de gran actualidad también hoy en día. La educación fue una de las mayores preocupaciones que tuvo la Segunda República. Hay que tener en cuenta que no se parecía nada a lo actual porque yo creo que como el 40% de la población era analfabeta, entonces, ¿no? ¿O algo más? Me sonaba a mí, sí. Y en las Cortes Constituyentes, los que legislaron sobre la educación, pues tengo yo, me parece recogido, que 64 eran profesores. O sea, que la preocupación se vio muy reformada por esta serie de 44 eran catedráticos y el resto, bueno, diputados, maestros. Bien. Ya saben que el próximo martes hay otra conferencia, ¿verdad?, que sería la tercera del ciclo, que es la Segunda República, punto de inflexión de la cuestión religiosa. Entonces yo nada más que añadir, y Manuel Suárez va a presentar ahora al ponente de hoy. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presencia. Para mí es un placer poder presentar a José Ramón López Bausela, porque hace ya unos cuantos años que tenemos un diálogo permanente sobre estos ámbitos de la historia de la educación. Es sin duda de las personas que conozco más apasionadas con el tema educativo. Él siempre se define sobre todo como maestro. Es doctor en pedagogía, es un apasionado, como digo, de la educación y volcado en ella desde hace más de 35 años. Ha sido o ejercido la docencia en todas las etapas del sistema educativo: educación infantil, primaria, secundaria, universidad, tanto en enseñanza pública como en privada. Ha dirigido varios centros educativos en Cantabria y en la actualidad desarrolla su actividad profesional como inspector de educación en la Consejería de Educación y Formación Profesional del Gobierno de Cantabria. Ha sido profesor hasta hace muy poco, hasta que ocupa un cargo de responsabilidad institucional como profesor del área de Teoría e Historia de la Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria e investigador del Centro Manes de la UNED. Su línea de trabajo se centra fundamentalmente en la historia del sistema educativo, en los años del franquismo, de la guerra, y de alguna forma su especialidad le va a permitir hoy dar una visión muy detallada y muy directa del conocimiento que tiene de la Segunda República, y después de poner algún brete cuando le pida una doble réplica, doble conferencia, contrastando el sistema educativo de la República con aquel que después se produce, con lo cual ustedes le pueden ya retar para que venga otro día a hablar del sistema posterior. Tiene una amplia actividad investigadora. Tiene varios libros, voy a señalar solamente algunos: La contrarrevolución pedagógica en el franquismo de guerra, un enfoque novedoso sobre el proyecto político de Pedro Sáenz Rodríguez; Los programas escolares inéditos de 1938 en la España de Franco, donde además de analizar los rasgos más característicos de dichos programas, reproduce íntegramente su contenido que hasta que él lo desarrolló y lo publicó era inédito. La Escuela Azul de Falange Española de las Jons, cuyo contenido esclarece el modelo de escuela que los nacionalsindicalistas proyectaron implementando el nuevo Estado tras la Guerra Civil Española; La Escuela en el Alma, donde pone de relieve el papel determinante de la escuela y el magisterio en el avance de la sociedad decimonónica española hasta el siglo XX; y más cercano a las inquietudes de esta ciudad, pues tiene también un libro sobre Dionisio García Barredo, El legado pedagógico de un maestro innovador, un estudio biográfico y una selección de textos de quien fuera, como todos saben, una figura muy representativa de la escuela en esta región. Con esta breve presentación, que no hace mérito suficiente a lo que aporta el trabajo de José Ramón López Bausela, me doy la palabra y gracias por estar aquí con todos nosotros. Mejor, sí, gracias. Buenas tardes y bueno, pues gracias a todos por venir a escucharme esta tarde, y gracias al Ateneo y por dar voz a este tema tan apasionante como es la reforma educativa llevada a cabo durante la Segunda República. Cuando acepté la invitación del profesor Suárez Cortina para participar en un ciclo de conferencias sobre la Segunda República Española
y ocuparme de la educación durante este periodo de nuestra historia reciente, pues adquirí el compromiso de trazar ante ustedes una visión global sobre una reforma educativa que fue concebida con voluntad de reforma social. Esta es la idea generadora que nos va, de alguna manera, a aglutinar esta tarde a todos los que estamos aquí. La reforma educativa puesta en marcha por la Segunda República fue concebida con voluntad de reforma social. Seguramente pues habrá personas que me digan, hombre, José Ramón, eso es de alguna manera una obviedad, ¿no? Las reformas educativas normalmente se conciben para cambiar la sociedad a largo plazo. Pero es que en este caso es muy especial, porque la Segunda República Española, por encima de todo, por encima de cualquier otra cosa, fue un intento de transformar a España en un país democrático. Esa es la idea central. Fíjense ustedes, en el año 1931, estamos hablando de hace 90 años, solo 90 años, solamente 90 años. En el año 31, España no era un país democrático. Eso es un dato objetivo. Ahí está. Hace 90 años no era un país democrático. Se proclama la Segunda República. Durante 5 años, del 31 al 36, está funcionando en este sentido, de transformar a España en un país democrático. Hay un fallido golpe de Estado en julio del 36, consecuencia una guerra civil de 3 años, a continuación una dictadura de 40 años, después un periodo de transición a la democracia, que bueno, en plan generoso podemos decir que vamos a decir 5 o 6 años, y el resto es el saldo democrático que tenemos en España. Es el saldo democrático que tenemos en España. No hay más años de democracia en España. Y me van a permitir aquí una pequeña digresión, a lo mejor me salgo un poco de tema, pero yo creo que es interesante de cara a ir a percibir un poco lo que fue la reforma educativa republicana. El gran fallo de este país, ahora mismo en estos momentos, lo estábamos comentando antes de entrar a la sala, es que el sistema educativo español ha sido, no voy a decir incapaz, pero ha hecho muy poco por trasladar a nuestros jóvenes una cultura política democrática. No partidista, democrática. Porque la Segunda República fue una reforma que concibió esa transformación a través de la escuela y a través del sistema educativo, a través de la educación y de la cultura. Pensamos que nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestras niñas, por el mero hecho de nacer en un país rotulado como democrático, son ya demócratas. No, no. Nadie nace demócrata, ni monárquico, ni republicano. No. Hay que educarlos. Y eso es un fallo que estamos pagando y que pagaremos. Perdónenme un poco el apunte, la digresión, y ya me meto un poco en tema. Porque la Segunda República, insisto, y la reforma educativa republicana lo que pretendió fue, a través de la educación y de la cultura, transformar a España en un país democrático. Solo puede haber democracia a través de la educación y de la cultura. Es imposible desde otro lado. Esa es la verdad que yo voy a intentar demostrar. Bien. Muchos historiadores pues, han visto en el régimen político de la Segunda República Española un periodo decisivo para entender los problemas y las coyunturas de la sociedad española contemporánea. Y como las decisiones, como les estoy diciendo en materia educativa, ponen de manifiesto mejor que otras la voluntad gubernamental sobre muchas cuestiones fundamentales relacionadas con la situación general del país, yo no voy a eludir esta tarde algunas referencias a temas contextuales, pero como considero que mi predecesor en este ciclo de conferencias, el profesor Suárez Cortina, ya trató estos temas y el próximo conferenciante, que es el profesor Julio de la Cueva, los va a tratar, pues yo no me voy a detener demasiado porque además no tenemos tiempo, tengo una hora, lo único que voy a hacer es trazarles unas pinceladas sobre el proyecto educativo republicano. No me voy a detener demasiado en cuestiones contextuales. Bien. No obstante, antes de seguir avanzando, sí quiero llamar la atención de ustedes sobre 3 cuestiones que a mí me parece que son importantes, que de alguna manera pueden condicionar un poco la intervención de esta tarde.
La primera de ellas es que el periodo histórico al que nos referimos, al que vamos a tratar esta tarde, no constituye un todo uniforme y rígido. Esto ya lo dijo el profesor Suárez Cortina en su conferencia. Sino más bien una serie de planteamientos diversos que desembocan frecuentemente en realidades distintas. En este sentido, pues las alteraciones en los objetivos fundamentales que se suceden durante este periodo hacen que en rigor debamos hablar, atención a esto, a las repúblicas de la Segunda República Española. Así, pues atribuimos al primer periodo republicano un marcado sentido creador o constituyente, al segundo un carácter revisor y al resto del tiempo un aire disolvente con una tímida vuelta a los ideales de partida. Es decir, hay varias repúblicas encerradas dentro de la República, de la Segunda. Los atributos son creación, el primer bienio es, que son 2 años, es un bienio creador. El segundo bienio es un bienio revisor, o de alguna manera destruye, no solo paraliza, sino que paraliza y destruye lo que se ha hecho en el bienio anterior. Y el tercer periodo, que es el del Frente Popular, pues no le da tiempo prácticamente ni a volver, porque cuando quieren empezar a volver a los ideales de primera hora, está ya. Ese es un poco el primer condicionante. El segundo condicionante es que el hecho educativo, lo que es la educación, el hecho educativo, constituye, como les acabo de decir, el objeto central de mi intervención. Y me voy a ceñir fundamentalmente al primer bienio. O sea, ya les estoy acotando, les estoy diciendo un poco en lo que me voy a centrar. Me voy a centrar en el primer bienio. ¿Por qué? Pues porque considero, como otros muchos historiadores de la educación, que en este primer bienio están, o se dan cita, todas las miserias y los logros y las glorias que hay en este periodo de la Segunda. Lo que vino después fueron oscilaciones producidas por el juego político de fuerzas y sectores encontrados que convierte la obra de la República de alguna manera en la tela de Penélope. Insistiré por ello, a lo largo de esta intervención, se lo voy a decir muchas veces, a lo mejor en algún momento me pongo incluso pesado, que muchas de las influencias de la primera hora elaboradas en el campo político se trasladan al terreno educativo y de ahí al plano de las realidades docentes concretas. Esto es lo que los historiadores, algunos historiadores de la educación, en el argot, digamos, entre colegas, llamamos la hoja de ruta, CTP. Campo, terreno, plano. Es decir, muchas de las ideas que se, por decirlo de una forma coloquial, que se cocieron, que se cocinaron en los fogones republicanos, se trasladaron al terreno educativo, pero no se quedaron ahí, sino que consiguieron trasladarlas al plano de las realidades docentes concretas, es decir, llegaron al aula. Llegaron al aula, ¿por qué? Porque la idea era precisamente formar en esa cultura democrática a esas generaciones para dar vida a la República y suflar vida. Esa es la hoja de ruta. ¿De acuerdo? Bien. Aunque mi intención es alejarme también de cualquier determinismo que condicione esta intervención, yo tengo que confesarles públicamente que yo me adhiero públicamente y sin cortapisas a la hipótesis que de alguna manera revaloriza la conexión que existe entre la historia social o política de los pueblos y la historia de las ideas pedagógicas. Siempre que hay un cambio social, siempre si rascamos, como digo yo, rascamos la pintura o escarbamos, al final vamos a encontrarnos con un cambio educativo. Algunas veces muy lejano. Fíjense ustedes que aquí en el año 31 vamos a recoger lo que sembró la Institución Libre de Enseñanza, muchos años antes. Entonces, yo me adhiero, y además, bueno, mi tesis doctoral y todas las publicaciones que ha leído el profesor Suárez Cortina, todas van en esa dirección. La conexión que existe entre la historia social o política de los pueblos y la historia de las ideas. Bien, pues explicitados estos 3 aspectos, la existencia de varias repúblicas dentro de la República, la hoja de ruta, campo, terreno, plano, y la conexión que existe entre las ideas pedagógicas y las políticas, pues quiero subrayar también que más allá de la euforia generalizada con que se aceptó mayoritariamente el cambio político, la Segunda República asumió desde el mismo momento de su implantación una serie de compromisos heredados, lo que les estaba yo comentando antes, de las ideas que se recogen del cambio político, en virtud de su explícita convicción democrática, porque la República aspiró a sustentarse sobre una base democrática. Estamos hablando de democracia. Y en el año 31, insisto otra vez, España no era un país democrático.
Bien, en virtud de todo esto que les estoy contando, un poquitín atendiendo a esto que les estoy contando, pues podemos afirmar que la Segunda República, cuyo advenimiento fue, además de entusiasta, pacífico y ejemplar, no nos olvidemos nunca de eso, especialmente este primer bienio reformador en el que me voy a centrar, representa posiblemente el mayor esfuerzo hecho en nuestro país por una reforma de la educación, como ya les he dicho, desde una perspectiva democrática. La gran pregunta es, ¿cómo fue posible esto en un espacio de tiempo tan corto? En 2 años. Pues miren, hay una respuesta en la que estamos, casi todos los que nos dedicamos a esto estamos de acuerdo, y es porque en este primer bienio confluyen, por un lado, los principios democráticos de un sector del liberalismo español. Por otro lado, la moderna pedagogía del institucionismo, la institución libre de enseñanza. Y el proyecto educativo del socialismo histórico. Estas son las 3 fuerzas de choque que al confluir y al juntarse van a permitir que durante este bienio haya una reforma de la educación en este país como no hemos vuelto a tener en muchos años. Esos son los 3 factores. Bien, a la Segunda República Española el socialismo le proporcionó las masas y la institución libre de enseñanza los líderes y las ideas. No voy a decir con esto que la identificación fuera, que encajaran perfectamente, pero sí digo, y está demostrado documentalmente, que a partir del año 1931 los intereses de la política y de la educación confluyen. Probablemente la influencia más poderosa que tuvieron los intelectuales socialistas deseosos de educar a las masas fuera la de la institución libre de enseñanza. Está demostrado. Bueno, es importante también no perder de vista otro detalle, que a veces pues, pasa un poco de largo. Durante este bienio, el primer bienio, tiene un marcado carácter de unidad. Fíjense ustedes, durante este bienio solamente 2 ministros ocupan la cartera de Instrucción Pública. Uno es Marcelino Domingo San Juan y otro es Fernando de los Ríos Urruti. Pero no solo eso, sino que ambos ministros mantuvieron al mismo subsecretario, que fue Domingo Barnés, y al director general de primera enseñanza, que fue Rodolfo León. Es decir, que de esta manera el primer bienio tiene una cohesión, es decir, hay una continuidad en las medidas que se adoptan. No empieza a haber un baile ministerial ni un baile de cargos, sino que unos recogen lo que hacen los otros y lo dan continuidad. Cada uno es cierto que puede imprimir su sello, pero el extracto de ambos ministros es el mismo. Ambos eran socialistas, uno había sido profesor de la Institución Libre de Enseñanza, en fin, vienen todos de ese mundo. Pero administrativamente, y esto es lo que es importante, los políticos republicanos lo que hicieron fue dotar al Ministerio de Educación, que era el buque insignia de la Segunda República, de unidad, al menos en este bienio. Y eso es un tema que hay que tener siempre en cuenta, una variable que hay que tener. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, todavía no me he metido en la harina, pero ya voy mal. Bueno, bien. Pero bueno, así por encima es un poquitín lo que nos va a preparar a lo que viene ahora. Bueno, pues constituido el gobierno provisional el 14 de abril del 31 y nombrado Marcelino Domingo ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, pronto empezaron a observarse los primeros brotes del cambio educativo. Esto es impresionante, o sea, cómo los decretos iniciales sancionados por el nuevo gobierno abordaron los problemas pendientes. Los 3 primeros decretos sobre bilingüismo, sobre reorganización del Consejo de Instrucción Pública y sobre enseñanza religiosa. 3 problemas que se arrastraban desde tiempos inmemoriales y que, sin embargo, marcaron claramente el rumbo que iba a seguir la reforma. Bien, desde estas primeras medidas gubernamentales, como les digo, se advierte un manifiesto deseo de poner en marcha un amplio proceso de reorientación nacional, apoyado básicamente en la transformación de la enseñanza, que dará lugar o que daría lugar en un futuro a la transformación de las conciencias del nuevo hombre republicano. Miren, traigo aquí unas palabras, yo traía muchas cosas para leer, pero bueno, no me va a dar tiempo,
pero esto sí. Traigo unas palabras de Rodolfo Llopis, el director general de Primera Enseñanza, que le voy a reproducir textualmente. Dice, para mí no hay revolución simplemente porque se lleve a cabo un cambio de régimen político. Ni siquiera hay revolución cuando junto al cambio de régimen político hay un cambio social. Para mí, el ciclo revolucionario no termina hasta que la revolución no se haga en las conciencias. Y es esta la labor que tiene que hacer la escuela. Porque yo no concibo un revolucionario que no sea algo educador, ni un educador que no sea revolucionario. Y cuando hablamos de revolución, no hablamos de quemar iglesias, ni de asesinar religiosos, ni de matar a nadie. Hablamos de revolución de las ideas. Las ideas. Estamos hablando de las ideas. Y estamos hablando de cultura democrática. Bueno, pues este señor Rodolfo Llopis fue el director general de Primera Enseñanza durante todo el bien. Bien. El primer decreto del gobierno provisional, como les acabo de decir, en materia educativa, lleva fecha del 29 de abril del 31. Fíjense ustedes, 15 días. 15 días después de proclamarse la Segunda República, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes saca un decreto que regula el bilingüismo en las escuelas catalanas. Aquí tienen ustedes la hoja de ruta, la CTP. Campo, terreno, plano. Campo, político, terreno, educativo, plano de las realidades docentes concretas, porque no solamente van a filosofar sobre el bilingüismo, sino que van a decir cómo lo tienen que hacer las escuelas catalanas. Lo va a decretar. Se atacaba así frontalmente, de frente, en 15 días, uno de los problemas más acuciantes que la dictadura primorriverista, como ustedes saben, en política no había hecho sino exacerbar, agudizar y yo diría enfangar. Un problema enfangado y que sigue envenenado. En estos momentos sigue envenenado. Bueno, pues la Segunda República dice, la reforma dice cómo se va a implementar el bilingüismo en las escuelas catalanas. Y esto lo hacen extensible a otras regiones y a otras lenguas históricas, porque no solamente hay catalán, hay más lenguas históricas aquí en España. Entonces dicen cómo lo van a hacer. Pues no les voy a leer todo el decreto, pero bueno, yo qué sé, mediante la enseñanza en lengua materna fuese castellana o catalana en los jardines de infancia y escuelas de párvulos, así como las escuelas primarias. Enseñanza de la lengua castellana a los alumnos catalanes a partir de los 8 años. Y organización por la Universidad de Barcelona de cursos de perfeccionamiento del catalán. Básicamente esas fueron las 3 líneas de actuación. Yo había traído aquí también en la carpeta pues unos apuntes sobre el decreto, la lectura del preámbulo, porque la lectura del preámbulo es muy enriquecedora, para que vieran un poco la filosofía de este decreto, para que vieran un poquitín cuál era el espíritu, qué animaba a los reformadores, en definitiva. Pero no nos da tiempo tampoco. Simplemente, bueno, pues el que esté interesado en el tema, le digo que, bueno, con entrar en el boletín oficial del Estado, en la página de la Gaceta Histórica, pues ahí lo tienen todo y lo pueden leer, porque claro, yo no vengo aquí a hacer una apología de la Segunda República, yo vengo aquí como historiador a decir cómo fue esa reforma. Luego la apología la puedo hacer en mis ratos libres, pero aquí no se trata de eso. Bien. No me voy a meter tampoco en la reforma, en la reorganización del Consejo de Instrucción Pública, porque sería una labor muy fatigosa, hay un montón de normativa y no nos llevaría a ninguna parte, pero sí voy a entrar en el decreto de enseñanza religiosa. Ya les he dicho que los tres primeros decretos fueron el de bilingüismo, la reorganización del Consejo de Instrucción Pública y el de enseñanza religiosa. Bien. 6 de mayo. 3 semanas después de proclamada la Segunda República. El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes saca un decreto en el que dice y explica cómo se va a llevar a cabo la enseñanza religiosa en las escuelas de nuestro país. Dense cuenta, problema histórico, ancestral. 3 semanas. Nos tiramos años ahora, decreto, de cualquier cosa. 3 semanas. En 3 semanas lo sacaron. Bien. El tratamiento que dieron a este problema era consecuente pues, con la tradición del liberalismo español, decidido defensor, como saben todos ustedes, de la libertad religiosa. El decreto suprimía la obligatoriedad de la enseñanza de la religión, aunque se mantenían aquellos casos que las familias desearan su impartición. Primer mito y primer capítulo de historia más digerida que tenemos que asimilar. Y no me lo estoy inventando, viene en el decreto. La Segunda República no prohíbe la enseñanza religiosa. Eso es mentira.
La Segunda República prohíbe la enseñanza religiosa dentro de los centros educativos, dentro de las escuelas. Suprime la obligatoriedad. Pero si alguno quería, podía recibirla en cualquier momento. Eso es importante porque no se prohíbe la religión. Se prohíbe la obligatoriedad de la enseñanza de la religión. Bien. Se desvinculaba de impartir la religión a los maestros que invocaran la libertad de conciencia, en cuyo caso se encargaría de su enseñanza un sacerdote. Si alguna familia quería que su hijo recibiera enseñanza religiosa y el maestro aducía o alegaba que por motivos ideológicos él no iba a impartir esa materia, había que proporcionarle un sacerdote que le diera esa educación o esa enseñanza, lógicamente en horas extraescolares y lógicamente no es una materia curricular. Bien. También traía aquí el decreto de enseñanza religiosa para leerles algunas cosas y tal, pero bueno, pues es imposible. Posteriormente, a la vista de las múltiples dudas que surgieron cuando salió este decreto, a la aplicación de este decreto, la Dirección General de Enseñanza Primaria, a cuyo frente se encontraba, como les he dicho, Rodolfo Llopis, pues, que era militante del Partido Socialista Obrero Español y admirador de la Institución Libre de Enseñanza, pues publicó una semana después una circular en la que pueden observarse ya las bases de lo que podría haber sido, digo podría porque no les dejaron, la tolerancia religiosa durante la Segunda República. En esta circular, que complementaba el decreto, que explicaba cómo aplicar el decreto, se exponía el criterio del Ministerio en el sentido de que los maestros, libres de impartir o no la religión en las escuelas, tenían, sin embargo, la obligación de comunicar a las familias el derecho que les asistía a solicitar de la escuela enseñanza religiosa. Es decir, ellos se podían negar a dar esta materia. Pero, sin embargo, la escuela tenía la obligación de dar esta materia, o esta enseñanza a los alumnos. Igualmente se señalaba que los símbolos religiosos podrían permanecer en las aulas si había consenso entre los padres y los maestros sobre este punto. De lo contrario, de no haber consenso, aunque podían permanecer en la escuela, debían dejar de presidir las aulas por respeto a la libertad religiosa de unos y de otros. Estas instrucciones eran el fruto del espíritu de tolerancia que habría de imperar en la escuela, lo cual no significaba relajamiento moral alguno. El que no se impartiera religión de modo obligatorio no quería decir que aquello se convirtiera en Sodoma y Gomorra, ¿entendés? Hay otros valores que trasladar y otras cosas de la vida. Bien. Aunque estas medidas, pese a su carácter moderno y conciliador, no fueron bien recibidas por todos los sectores de opinión, el gobierno provisional continuó su camino ascendente hacia la reforma educativa y durante los meses de mayo a julio promulgó una serie de decretos centrados fundamentalmente en la enseñanza primaria, en los que no vamos a detenernos dado el tiempo de que disponemos. Les estoy hablando de abril a mayo, pues de mayo a julio hay muchísimos decretos, pero vamos, no es imposible. Estoy poniendo un poquitín el acento en las cosas que yo creo que son más significativas. Bien. Por otro lado, la preocupación por la escuela primaria no significó el olvido de las generaciones adultas, sobre todo las que vivían inmersas en aglomeraciones rurales de difícil acceso al mundo de la cultura. De este modo, la República impulsó, por un decreto de 29 de mayo del 31, seguimos en el mes de mayo, las famosas misiones pedagógicas, encargadas, como especificaba el decreto textualmente, de difundir la cultura general, la moderna orientación docente y la educación ciudadana en aldeas, villas y lugares, con especial atención a los intereses espirituales de la población rural. Se trataba de una experiencia nueva, probablemente inspirada en la labor de extensión universitaria promovida por la Institución Libre de Enseñanza, consciente de que la modesta escuela primaria pues no podía aportar a los medios rurales todos los medios de la cultura. También traía el decreto, también traía la exposición de motivos, que es muy rica, pero bueno, no puedo detenerme a leerse. Bien. Lo que más caracteriza a este gobierno provisional, a la política educativa de este gobierno provisional, y habrán oído sin duda hablar mucho de ello, es cómo abordaron el problema del déficit de escuelas. Nada más tomar posesión del cargo, Rodolfo Llopis de alguna manera se echa las manos a la cabeza, se escandaliza porque no existía un censo, no teníamos un censo de las escuelas que había en ese momento y entonces se encarga a la inspección que hagan un estudio, una labor de estudio de cuántas escuelas había en España funcionando en ese momento. Bien, fruto de este estudio de los inspectores, pues se dedujo aproximadamente, porque estos son todos datos aproximados,
que existían en ese momento 32.680 escuelas en funcionamiento. 32.680 escuelas. No me meto en la calidad de muchas de esas escuelas, ¿vale? Porque la mayoría eran como eran. Pero había 32.680 escuelas en funcionamiento y un déficit de 27.151, lo cual suponía más o menos 1 millón de niños sin escolarizar. Año 1931. Estamos en el 2021, hace 90 años. Para cuando alguna vez pensemos cómo es posible el atraso que llevamos en algunas cosas. En fin. Bueno, pues a estos efectos el Ministerio lo que hace es elaborar un plan quinquenal de construcción de escuelas. Se proponen en 5 años construir a un ritmo de 5.000 escuelas al año, excepto el primer año que se construirían 7.000 para completar estas 27.151. Esas 151, bueno, se encajarían de una forma aproximada, pero más o menos en 5 años dar una respuesta a este problema. Estamos en mayo. Y dice, no hay escuelas, vamos a hacer escuelas. Vamos a ver luego qué es lo que ocurre con esto. Bien. El fogón político, lo que yo llamaba antes las cazuelas, las cacerolas de la política. Terreno educativo, ¿qué hacen? Pues elaboran, lo dan el amparo de la ley. Hacen una ley, el 22 de octubre hicieron una ley del 31 que respaldaba este plan quinquenal de escuela y después en septiembre hacen otra ley que autoriza al gobierno a acudir a un empréstito, me parece que eran de 400 millones de pesetas, de las de entonces, solo para construir escuelas. Luego había dinero. Luego vamos a ver qué es lo que pasa con los presupuestos y esas cosas, a ver si me da tiempo a que lo vea. Pero bueno, ese era el plan. Plan quinquenal de no hay escuelas, pues hacemos escuelas. Y más, en un mes. Bueno, pues de este modo, pues la escuela primaria se convertía en el centro de atención de la recién estrenada República y su programa básico quedaba trazado en estas palabras que insertaron en la Gaceta. Ha llegado el momento de redimir a España por la escuela. Fíjense ustedes, este esfuerzo gigantesco de la Segunda República, porque es gigantesco, representa el primer intento serio en nuestro país, el primero, desde los tiempos de la Ilustración, para resolver el grave problema del establecimiento de una democracia en una población básicamente ignorante e iletrada. Lo que hemos comentado antes. Para que haya democracia, tiene que haber una población culta. Tiene que haber cultura, tiene que haber educación. Si no, no hay democracia. O hay una democracia muy débil. Esto lo tenían muy claro los políticos republicanos, sobre todo los del primer bienio. Y murieron de esto. Éxito. Luego lo veremos al final. Bueno. Permítanme recordarles eso, que hablamos de hace más de 90 años. Bien. Faltaban escuelas. Se hacen escuelas. ¿Qué es lo que falta? Maestros. Maestros y maestras. Perdón, maestros y maestras. Faltaban maestros y maestras dignamente retribuidos, porque no estaban dignamente retribuidos, tenían sueldos de hambre, y adecuadamente formados. Pues también lo abordaron. La insuficiente retribución del magisterio, que era un problema arrastrado, que durante la dictadura de Primo de Rivera había un montón de problemas y solo se medio solucionó antes, en los tiempos de Romanones, que algo se hizo y tal, pero bueno, era un problema inabordable. Bueno, pues le abordaron y le cumplieron. Hay estudios de Mariano Pérez Galán y de Antonio Molero Pintado, donde se explica perfectamente esto, que a mí no me da tiempo para explicárselo, pero que hicieron una política de unificación de escalafones, unificaron escalafones y metieron dinero, le subieron el sueldo, le dignificaron. Le dignificaron, los maestros dejaron de morirse de hambre. Es una república de maestros, bueno, pero es que, en fin, es que se le dio de comer. Se dignificó la profesión. Bien. Por otro lado, la necesidad urgente de proveer a todas estas escuelas de maestros, pues hizo que se enfrentaran a otro problema, que fue el clásico sistema de oposiciones. Le derogaron. Este sí que fue un paso valiente, un paso decidido. Dijeron, estamos construyendo 5.000 escuelas al año, pues entonces hay que dotar a esas escuelas de maestros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con las oposiciones. Es un sistema en el magisterio que, bueno, había mucho que hablar sobre él. No voy a hablar porque no puedo. Hablaríamos sobre él. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Derogan el sistema
derogan el sistema de oposiciones, le quitan y crean, mediante un decreto, los cursillos de selección profesional. Un decreto del 3 de julio del 31. Abril, mayo, junio, julio. ¿Qué es lo que hacen? Pues se podían apuntar, digamos, hay candidatos para ocupar esos puestos. Entonces lo que hacen es tener a esos candidatos bajo la tutela del ministerio durante unos meses, y durante esos meses pues le dan clases en las escuelas normales, prácticas pedagógicas en las escuelas primarias y lecciones de orientación en las universidades. Y luego, con todo ese paquete de maestros ya formados, lo que hacen es una selección, unos tribunales de selección. ¿De acuerdo? Eso fue la política, cómo lo abordaron, cómo lo abordaron en la República. Esta medida, la de la creación de los cursillos de profesionales, pues era el preludio de una reforma más completa en la selección del magisterio. Así, un decreto, el 29 de septiembre del 31, se procede a una reforma profunda de las escuelas normales. Aunque la opinión de los sectores responsables de la República era que los maestros saliesen de la universidad, no de las escuelas normales. Querían que salieran de la universidad, concibiendo de este modo la carrera docente como una entidad unitaria que solo exigía una especialización en función de las diferentes enseñanzas a impartir. Es decir, que en la universidad se formaran todos los docentes, no solo los profesores de secundaria, también los maestros, y también todos juntos, pero con distintas especializaciones y sometidos a un proceso de cambio y renovación. Bien, desde una perspectiva política que asumía que el primer deber de toda democracia era resolver el problema de la instrucción primaria, perdón, el maestro fue considerado por la Segunda República como el alma de la escuela. Elemento fundamental de esta pedagogía de la democracia, la formación del maestro, aparece como una de las principales atenciones de la República. De ahí que su formación debía revestir tres aspectos importantes. Un aspecto cultural, curricular. Los maestros, con esta reforma de las escuelas normales, se les exigió ya 16 años y tener el bachillerato superior para poder acceder a la carrera. Luego, curricularmente ya iban formados. Después, preparación profesional en las escuelas normales con asignaturas y materias y temas propios de la profesión. Y finalmente, prácticas pedagógicas. La reforma se completa fundiendo las escuelas normales masculinas y femeninas en escuelas normales mixtas, estableciendo en ellas la coeducación, exigiendo un examen de ingreso, un mínimo de 16 años, como les acabo de decir, y limitando el número de alumnos por clase. La ratio estaba en 40. Aunque el gobierno provisional se volcará en el corto espacio de tiempo de que dispuso en la instrucción primaria, no desatendió otros campos de actuación. De esta forma, por lo que respecta a la enseñanza media, pues el decreto de 13 de mayo de 1931, en mayo, al mes siguiente, suprime el plan Callejo de bachillerato y restablece el plan de 1903. Procedió también a restablecer la vieja pretensión liberal de que se respetaran las titulaciones adecuadas para cada nivel de la enseñanza, disponiendo la obligatoriedad, mediante un decreto, de la necesidad del título de maestro para la enseñanza primaria pública o privada y el de licenciado para la enseñanza media. Medida que, como en el pasado, pues fue muy mal recibida por las órdenes religiosas que, bueno, pues que en su mayor parte carecían de la titulación correspondiente para poder impartir estas materias, pero también levantó ampollas en otros muchos sectores. La exigencia de un título para poder ejercer la docencia. Por último, en el ámbito universitario se otorga a las facultades de Filosofía y Letras de las Universidades de Madrid y Barcelona un régimen de preautonomía. Junto a esta extraordinaria labor que sentaba las bases de lo que sería la política educativa del primer bienio, el gobierno provisional acometió desde el primer momento la empresa de dotar al país de una ley de instrucción pública. En la carta que el ministro Marcelino Domingo dirigió el 31 de agosto a Miguel de Unamuno, presidente del Consejo de Instrucción Pública, surgía la preparación de una ley cuya finalidad fuera instituir en España la escuela única o unificada y autorizaba al Consejo para requerir orientación y ayuda a cuantos organismos y entidades estimara preciso. Miren, a mí me hubiera gustado detenerme también en este punto y explicarles un poco qué es esto de la escuela única o unificada, pero es que esto daría lugar a un congreso y no puedo pararme en esto porque es imposible explicárselo. Solamente decirles que el concepto de escuela única o unificada fue el gran objetivo educacional republicano y todas las reformas, las iniciadas y las futuras, se hicieron al abrigo de este concepto. Luego les diré un poquitín más o menos de lo que era, pero es muy difícil. Sí les voy a leer unas palabras de Marcelino Domingo, del ministro, sobre la escuela única. Un parrafito.
Dice, el programa de una república democrática con relación al problema de la enseñanza queda contenido en este precepto, la escuela única. La escuela única, sintéticamente, equivale a abrir paso al talento, a borrar la desigualdad más irritante, más injusta y más perturbadora que existe, la desigualdad ante la cultura. Palabras del ministro sobre la escuela. Bien. El Consejo encarga a Lorenzo Luzuriaga la elaboración de las bases de esta nueva ley, insisto, inspirado en la escuela única como eje del sistema educativo. Este documento de Lorenzo Luzuriaga, que le pueden consultar y que existe y que está ahí, merece especial atención porque recoge en gran medida las aspiraciones de amplios sectores republicanos en materia de enseñanza. Para estos sectores en los que se puede observar una amplia presencia del institucionalismo y del pensamiento educativo del socialismo español, la educación pública debía revestir los siguientes caracteres. Primer carácter, la educación pública es esencialmente una función del Estado. Primera base. No obstante, el Estado puede delegar esta función en la región, en la provincia o en el municipio, siempre que estas entidades justifiquen solvencia económica y cultural. De otra parte, se acepta la existencia de la enseñanza privada siempre que no persiga fines políticos o confesionales partidistas. Segundo mito. La República, la Segunda República, no prohíbe la enseñanza privada. Prohíbe la enseñanza privada que persiga fines políticos o confesionales partidistas. Pero contemplaba la existencia de enseñanza privada. Segunda base. La educación pública debe ser laica. Y esto ya lo explicó el profesor Suárez Cortina. Laica no es ni antirreligioso ni anticlerical. Laico es laico. Es neutral en materia religiosa. Dice Luzuriaga en su base, la escuela debe limitarse, pues, a dar información sobre la historia de las religiones, con especial atención a la religión católica. Fíjense la concesión. Luzuriaga, consciente de que la mayoría, la religión mayoritaria en España es la católica, pues dice que se preste especial atención a la historia de la religión católica. Si las familias lo solicitan, el Estado podrá facilitar medios para la educación religiosa, pero siempre fuera del horario lectivo de la escuela. Laica. Ni antirreligiosa, ni anticlerical. Laica. La educación pública debe ser gratuita, tercera base, especialmente en las enseñanzas primaria y media. La educación universitaria debe reservar un 25% de matrículas gratuitas. La educación pública debe tener un carácter activo y creador, cuarta base. Para ello se organizarán cursillos y clases de perfeccionamiento para los maestros. La educación pública debe tener un carácter social, quinta base. La escuela pública no debe ser un centro aislado de la comunidad social, debiendo insertarse en esta y mantener relaciones con familias, entidades profesionales, culturales, etc. Sexta base, la educación pública debe atender conjuntamente a alumnos de uno y otro sexo, haciendo de la coeducación un principio pedagógico aplicable a todos los grados de la enseñanza. Séptima base, la educación pública constituye un sistema unitario, que aparece también en la escuela única unificada, que se desenvuelve a través de 3 grados íntimamente relacionados entre sí, de tal forma que pueda pasarse fácilmente de uno a otro. Miren, no me resisto, se lo tengo que decir aunque me pille el tiempo. La escuela única unificada lo que propone es una arquitectura del sistema educativo prácticamente como la que todos conocemos. 3 grados. Un primer grado que a su vez tiene 2 ciclos, que comprende la educación preescolar, infantil y la primaria. Segundo grado, otros 2 ciclos. Una enseñanza media que se concibe como ampliación de lo que se ha visto en primaria y otro segundo ciclo que es de preparación para el ciclo superior. Y tercer grado, otros 2 ciclos, que es la enseñanza universitaria con la licenciatura y el doctorado. Entonces dirán, bueno, ¿y qué diferencia hay? La diferencia es abismal, porque la esencia está en cómo se transita de grado a grado. No es un terreno, el paso de grado a grado no es como tenemos ahora, un terreno minado, una carrera de obstáculos que impide al alumnado pasar de un grado a otro, sino es un sistema que permite la circulación del alumnado en todos los sentidos, hacia adelante y hacia atrás, hasta adquirir una formación coherente
que le permita llevar un proyecto personal de vida. Eso pedagógicamente, que podríamos hablar mucho. Y luego, políticamente, la escuela única unificada lo que hace es acabar con la tradición de adjudicar la escuela primaria a las clases trabajadoras y la enseñanza media y superior a las clases más pudientes económicamente. Esos son los dos caminos. No me puedo parar más. La octava base, del mismo modo que el sistema educativo aparece como un todo unitario, la escuela unificada, el profesorado que lo sirve debe constituir también un todo orgánico. Esto es muy importante. Siendo una la función educativa, uno debe ser también el profesorado, lo que significaba que debe recibir una preparación equivalente, asumir un trabajo docente similar y análogo a retribución. Esto levantó también ampollas. Bien. Estas son en esencia las ideas renovadoras sobre las que se discutirá durante la Segunda República. Junto a ellas deben mencionarse las ideas educativas que se debatieron en el Congreso Extraordinario del Partido Socialista Obrero Español celebrado en julio del 31. Ya les dije que a partir del 31 la política y la educación confluyen. Pues en julio del 31 hubo un Congreso Extraordinario del Partido Socialista y ahí se debatieron un montón de ideas educativas. Y aparecen aquí también en este Congreso por la idea de la estatificación de la enseñanza, el principio de la enseñanza laica, la defensa de la escuela única y la necesidad del cuerpo único de profesores. Yo he copiado aquí todas las propuestas se concretaron. Bueno, en algunas conclusiones, una de las conclusiones dice: la minoría parlamentaria socialista cuidará primordialmente de defender la escuela única y laica con sus órganos sociales y económicos complementarios, defendiendo a sí misma que la actitud sea la condición decisiva para participar en las enseñanzas que la vocación demanda. Hay un encaje entre las ideas educativas que se debaten en el Congreso del Partido Socialista y el proyecto de ley de bases que la Segunda República intenta sacar adelante. Bien, frente a este planteamiento, pues se alzaron las espadas de la Iglesia Católica Española, como quedó patente en la pastoral colectiva del Episcopado Español el 25 de julio del 31. Una cuestión que abordará en su conferencia el profesor Julio de la Cueva y en la que por ese motivo no me detendré. Bueno, pues de una forma muy sintética, de forma esquemática, los ámbitos reformadores más sobresalientes que se dieron en el gobierno provisional fue en la enseñanza primaria, como les he dicho, la lucha contra el intrusismo profesional, las titulaciones, el programa masivo de construcción de escuelas, incremento salarial de los maestros, creación de cursillos de selección profesional, creación de los consejos escolares de primera enseñanza, reforma de las escuelas normales, creación del patronato de misiones pedagógicas. En bachillerato, pues anulación de los planes de estudio y establecimiento de un plan de transición, reglamento de oposiciones a cátedras de instituto, y en la universidad, reglamento de oposiciones a cátedras, modificación de... Perdón, un segundo. En la universidad, reglamento de oposiciones a cátedras, modificación de los planes de estudios universitarios y plan experimental para las facultades de Filosofía y Letras de Madrid y Barcelona. Bueno, para que se hagan una idea, todo esto se abordó en 8 meses. El gobierno provisional dura un poco más de 8 meses. Y estas son las realizaciones que se dan durante este periodo. Bien, aprobada la Constitución Republicana el 9 de diciembre del 31, el nuevo gobierno encomienda la cartera de Instrucción Pública a Fernando de los Ríos Urrutia, miembro del Partido Socialista y antiguo profesor de la Institución Libre de Enseñanza. El nuevo ministro ratificó en el cargo, como ya hemos dicho antes, de subsecretario a Domingo Barnés y en el de director general de Primera Enseñanza a Rodolfo Díaz. De este modo, el bienio 31-33 pues no es sino continuación y desarrollo del gobierno provisional. Aunque la impronta de su predecesor en algunos campos condicionaba su posible línea de actuación, sin duda alguna el plan quinquenal de construcción de escuelas era el más importante porque cuando coge el ministerio estaba ya obligado a sacar adelante este plan quinquenal. La personalidad de Fernando de los Ríos, socialista, militante identificado plenamente con los planteamientos de la Institución Libre de Enseñanza, garantizaba la continuidad con la labor desarrollada por su antecesor en el cargo. El hecho jurídico más notable que marca la frontera de separación entre ambos ministerios es la aprobación de la Constitución Republicana del 9 de diciembre del 31, y en este sentido el texto constitucional y los debates que se produjeron a su alrededor en los diarios de sesiones están presentes, pues deja entrever muy bien la guerra escolar que se produjo en relación con todas estas reformas.
El primer bienio continúa la labor de renovación de la enseñanza primaria llevada a cabo por el Gobierno provisional y a pesar de las dificultades económicas y de las repercusiones de la crisis del 29 que ya empezaban a sentirse, el presupuesto de 1932 incluye la construcción de 2.580 escuelas. Bueno, aquí ya hay los detractores del plan quinquenal, pues ya empiezan aquí con el tema tal. Es verdad que dijeron, se comprometieron a construir 7.000 escuelas el primer año y 5.000 los años siguientes, pero la realidad económica del momento pues obligó a rehacer el presupuesto varias veces y a no poder abordar el plan quinquenal con, digamos, los objetivos que se habían marcado en el primer momento. Miren, tengo aquí unas palabras también del ministro, de Fernando de los Ríos, relativas a este problema que se le planteó con el presupuesto. Dijo en el Parlamento, en las Cortes, dice, he visto con dolor reducirse en mis manos 4 veces este presupuesto y he necesitado rehacerlo otras 4. Y puedo decir a los señores diputados que en el último momento experimenté un profundísimo dolor porque se me obligaba a estrangular determinadas partidas que representaban la imposibilidad de realizar ilusiones acariciadas. Para 1933, para el año siguiente, se fijó la construcción de 4.000 escuelas. Si se hubiera podido seguir a este ritmo, pues hombre, no se hubiera acabado con el problema en 5 años, a lo mejor se hubiera acabado en 7, en 8 o en 9, pero desde luego se hubiera acabado seguro. Desde el punto de vista técnico también es importante porque con referencia a las construcciones escolares el bienio dio lugar a varios decretos. Ha habido decretos en los que no nos vamos a parar tampoco, pero decretos encaminados a aligerar los plazos y los procedimientos porque no es fácil levantar escuelas, no es fácil a nivel administrativo, a perfeccionar un sistema de colaboración entre el Estado y el municipio, a crear prototipos de edificios escolares para cada región geográfica y a mejorar la financiación de las construcciones. Fíjense ustedes qué ironía. De estos decretos que le digo, que no voy a hablar de ellos, que no voy a nombrar, el de 5 de enero del 33 y el de 7 de enero de julio de ese mismo año constituyen el antecedente de lo que mucho más tarde sería la Ley de Construcciones Escolares de 1953, en pleno franquismo. Esto está también estudiado y documentado. Si importante era la construcción de escuelas, más lo era la reforma del magisterio. En el mes de abril se constituyó una comisión a la que se le asignó la redacción de un nuevo estatuto del magisterio. La comisión trabaja también aceleradamente en la confección del estatuto que presenta a informe al Consejo de Instrucción Pública, pero al final esta es una de las reformas que no sale adelante porque muchas de las cuestiones que se incluyeron en él, digamos que de alguna manera faltaban a la ley, se salían de la norma. En cambio, sí se hizo realidad la vieja aspiración de llevar los estudios pedagógicos a la universidad y un decreto de 27 de enero del 32 creó la sección pedagógica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. Durante este bienio se reguló también otro importante aspecto de la enseñanza primaria, que fue la inspección. El decreto de 2 de diciembre aporta una concepción más moderna de la inspección de primera enseñanza, relegando al olvido toda posición burocratizante y haciendo del inspector un especialista técnico-pedagógico, un consejero y un orientador del maestro. Se crea también la Junta de Inspectores a nivel provincial y la Inspección Central. Voy a tener que ir más deprisa. Bueno, voy a cortar un poquito. Con referencia a la enseñanza media, pues el problema que se enfrentaron fue el tener que dar respuesta al cierre de los centros educativos que se promulgó por ley, que a partir del 1 de octubre tenían que estar cerrados todos los centros religiosos. Se hace también un censo, se establece que hay 295 colegios o institutos de titularidad religiosa que atienden exactamente a más de 20.000 alumnos. Entonces, lo que hacen es formar profesores, seleccionar profesores de la misma manera que hicieron en el magisterio, mediante curso de selección, y construir institutos nacionales, institutos elementales y colegios subvencionados. En el año 33-34, en el curso académico 33-34, empiezan a funcionar 20 institutos nacionales, 37 institutos elementales y 40 colegios subvencionados. 20 y 37, 57 y 40, 97, a los que hay que sumar 2.580 escuelas que se construyeron en el 32 y 4.000 en el 33. Doy así la pincelada para que ustedes se den cuenta del esfuerzo. Otra novedad importante fue la creación de la Inspección General de Segunda Enseñanza y en el ámbito universitario, pues destacar el proyecto de ley de bases de reforma universitaria. Aquí sí me voy a detener un poquito en lo que vengo ahora porque
En otro orden de cosas, quiero subrayar que en este bienio se crea la Universidad Internacional de Verano de Santander, lo que hoy conocemos como Universidad Internacional Menéndez Pelayo, nuestro insigne polígrafo, el del cemento integrador, de Católico a Machamartillo. Pero fíjense qué ironía, ¿eh? El precedente de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander es la Universidad Internacional de Verano de Santander, que tiene además unos objetivos y persigue unos objetivos muy similares. También se crea la Escuela de Educación Física, lo que es el antecedente de lo que es hoy el INEF, ¿eh? En esa línea institucionista de la reforma de la enseñanza. Y otro viejo sueño, esto siempre me gusta contarlo, esta vez de Menéndez Pelayo, de nuestro insigne polígrafo, se convirtió en realidad gracias a Fernando de los Ríos, republicano, socialista, institucionista y bueno, muchas más cosas. Me refiero a la creación por ley del 27 de enero del 32 de la Escuela de Estudios Árabes de Madrid y de Granada. Fíjense qué ironía. Uno de los grandes sueños de Menéndez Pelayo fue puesto en marcha por un heterodoxo. Y ahí está. Bien. No le voy a leer la síntesis y tal, voy a ir ya cerrando. ¿Vale? Bien. Las elecciones de noviembre de 33 pues dieron el triunfo. Empieza el bienio revisionista y ahí se esfuma pues ya toda esperanza de renovación pedagógica y de socialización política. El péndulo va para el otro lado y entonces hay una revisión y bueno, en fin. En el 36 triunfa el Frente Popular y bueno, pues no tienen tiempo para volver prácticamente a los ideales de partido. Pasado el bienio reformador, la idea de extender una cultura política republicana, pues utilizando la escuela como instrumento, fue muriendo lentamente. La paradoja es, yo diría, fuerte, seria. La República, que comenzó insistiendo en la necesidad de respetar la conciencia del niño, terminó acosada por sus implacables enemigos, haciendo de la educación un instrumento puramente ideológico. Esta fue quizá una de las grandes tragedias. Tener que asumir ese papel. Las elecciones constituyentes del 28 de junio del 31, que fueron las elecciones libres y limpias por primera vez en España, dieron un aplastante triunfo a la izquierda política. Con esto ya voy a ir terminando. Pero este comienzo tan prometedor a nivel político ocultaba, sin embargo, como dice mi profesor y mi maestro Manuel de Puelles, de Benítez, uno de los mayores, de los mejores historiadores de la educación que tenemos en España, esto ocultaba varios espejismos. El primer espejismo de la nueva política se dio en el Parlamento. Republicanos y socialistas creyeron que la distribución de fuerzas en el espacio público era la que presentaba el Congreso de los Diputados. Pero la composición de las Cortes, el arco parlamentario, no reflejaba la situación real de España. La posición económica, social, cultural y religiosa de los grupos que tenían un considerable poder en España no estaba representada a los 50 diputados de la minoría agraria y vasco-navarra. Los republicanos y los socialistas, con vocación democrática y parlamentaria, creyeron que todo se resolvería en el Parlamento, donde tenían mayoría, pero no fue así. La derecha católica, sorprendida en un primer momento, se organizó pronto. 2 años después de la proclamación de la Segunda República, la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA de Gil Robles, era un gran partido de masas y a partir de las elecciones del 33 se convirtió en el árbitro de la República. Contaba con el apoyo de la clase media urbana católica, buena parte de la clase media profesional y la pequeña y gran propiedad rural. Tenía dinero, una red importante de prensa local, regional y nacional y sobre todo contaba con la influencia de los púlpitos, con el apoyo de la Iglesia Católica Española. Como señaló el profesor Santos Juliá, el éxito de la CEDA no habría sido posible si la agregación de intereses tan dispersos no se hubiera visto favorecida por la dirección, el discurso ideológico y los recursos organizativos de la Iglesia Católica. El segundo espejismo se encontraba dentro de la misma coalición gobernante. La oposición interna del Partido Radical obligó a la izquierda republicana a elegir entre los seguidores del Rus o los socialistas. Hazaña, para quien no era viable una república sino un conjunto de reformas sociables imprescindibles, eligió, como es sabido, a los socialistas. Estos, por su parte, estaban divididos en 2 grandes facciones. El ala moderada, representada por Indalecio Prieto, partidario de una república democrática, liberal y parlamentaria, y el ala izquierda, liderada por Largo Caballero, para quien la república era la vía para consolidar el partido y en todo caso no era una meta sino un medio.
A partir del 1934 creció en el Partido Socialista la tendencia revolucionaria. Como ya dije al principio de mi intervención, no hubo una sola república, sino varias repúblicas y varios proyectos. Y la ambición reformadora de la Segunda República Española hubiera precisado de una cohesión interna que no tuvo. El tercer espejismo, y el que más nos importa a los que estamos aquí esta tarde, dentro de la vía de la reforma, fue probablemente el acento que se puso en la reforma educativa. Algunos historiadores han afirmado con acierto, yo creo que con acierto, que la convicción republicana de que su revolución política solo sobreviviría si iba acompañada de una profunda transformación cultural, se puede encontrar el relativo descuido de la reforma económica y social durante el primer bienio. No está claro que su decisión fuera la correcta. Contrariamente a la opinión de Azaña, se puede pensar que la reforma económica y social habría podido ser más adecuada para consolidar el apoyo de las masas a la República. Quizá en el fondo Azaña tenía razón. A medio o largo plazo, la República no hubiera sido viable sin una honda reforma del sistema educativo y una profunda socialización política. Pero en el corto plazo, la historia confirmaría que la política de reforma de las condiciones laborales y la tímida reforma agraria no fueron suficientes para incorporar al proletariado al nuevo régimen y habría numerosas contradicciones. Aparte, que esto ya lo tocó también el profesor Suárez Cortina, de la oposición del anarquismo situado desde el comienzo en las afueras del nuevo régimen. Eso también es un problema que habría que analizar. En realidad, la empresa de la República era ciclópea. Oponer una visión moderna del mundo y de la nación a la visión integrista del catolicismo político era acometer un problema netamente decimonónico que muy bien otros países ya habían resuelto. Pero abordar la modernización social y económica era una tarea inexcusable en un país que había experimentado un notable crecimiento en el primer tercio de siglo y no había puesto fin a las graves desigualdades que el mismo proceso había provocado. El cuarto y último espejismo fue subestimar la fuerza de sus adversarios y enemigos. La extrema derecha monárquica alfonsina comenzó a conspirar contra la República el mismo 14 de abril. Con esto termino ya. Hay que tener presente que la nueva República instaura el parlamentarismo y un sistema de vida democrático en una época que la sombra de los fascismos y los totalitarismos comenzaba a vislumbrarse en Europa. Además, inaugura sus días en un ambiente económico nacional e internacional claramente recesivo. El crack financiero de la Bolsa de Nueva York, la baja cotización de la peseta, la evasión de capitales, el pago de la deuda de la dictadura, etc. ¿Acaso fuera Salvador de Madariaga uno de los políticos más lúcidos en la descripción de las dificultades a las que tuvo que enfrentarse la Segunda República? Fíjense lo que dice. Durante el primer periodo, la izquierda en el poder tuvo que hacer frente a un alzamiento armado de la derecha, la Sanjurjada del 32. Durante el segundo periodo, la derecha en el poder tuvo que hacer frente a un alzamiento de la izquierda, la Revolución de Asturias. Durante el tercer periodo, tuvo que hacer frente a un alzamiento armado de la derecha, la Guerra Civil. Concluye Madariaga. La República sucumbió a estas violentas sacudidas. Lo demás es retórica. En definitiva, a pesar de los esfuerzos desplegados, no fue posible la modernización de la nación. Tampoco el sueño republicano de resolver los viejos problemas decimonónicos pendientes de solución tantos años. Algo de esto presagiaba Azaña cuando en abril del 33 se dirigía a sus compatriotas en la Plaza de Toros de Bilbao. ¿Es que acaso la obra de la República Española será, una vez más, lo que tantos intentos de regeneración nacional han sido en España? Es decir, el esfuerzo de unas docenas o de unos centenares de hombres generosos y de mentes elevadas que luego, después, se arruinan y se hunden en medio de la indiferencia general o de los golpes de la hostilidad necia y bárbara de los partidarios de conservar España en su pétrea inamovilidad de los siglos pasados. La ambición de Azaña de crear una república democrática, reformista, liberal, burguesa, no fue posible. Tampoco pudo Azaña evitar una guerra civil espantosa entre españoles. En abril del 37, cuando la guerra era ya una cruel y cotidiana evidencia, Azaña en la velada de Benicarló ponía en boca del escritor Morales, el trasunto suyo, o sea, su propio personaje, que le representaba estas palabras. Esperaba y deseaba la República como instrumento de civilización en España, no por arrebato místico. Con todo, si el año 30 o 31, en los preliminares de la República, su advenimiento hubiese dependido de mí, a condición de sumergir a España en una guerra espantosa, me habría resignado a no ver la República en toda mi vida. El triunfo efímero del Frente Popular en febrero del 36 poco pudo hacer
ante la sublevación militar de julio de ese mismo año, produciéndose un nuevo fenómeno político, el franquismo, que no fue sino la cruenta respuesta al proyecto de modernidad de la Segunda República Española. Pese a todo, es innegable el esfuerzo de calidad y cantidad proyectado o llevado a cabo. No es una calificación desmedida hablar de la reforma educativa de la Segunda República. Bien es cierto que la República no llegó a proclamar una ley de instrucción pública, como fue su propósito, y que desde el punto de vista de la planificación muchas veces solo pudo parchear los esquemas políticos sociales a los que sustituyó. Junto a los conflictivos aspectos técnico-docentes, a los problemas derivados del enfrentamiento religioso, de la cuestión regional y, por si fuera poco, de las exigencias rigurosas del partido gobernante. Solo al final del bienio empieza a vislumbrarse un plan conjunto que afectaba a todos los niveles de enseñanza y que se presentó a la opinión pública como un verdadero anticipo de la ley de instrucción pública. No debemos olvidar tampoco que en los 8 primeros meses del bienio el gobierno actuó sin una constitución que le marcara la línea programática de sus decisiones, pero estos hechos no disminuyeron la categoría de los aciertos conseguidos en el terreno de la práctica docente. Muchas gracias, perdonen lo atropellado del final porque es que no me daba tiempo, pero en una hora es imposible, es prácticamente imposible hacer un dibujo de en qué consiste exactamente la reforma educativa de la Segunda República. Espero que haya sido capaz de transmitirles la magnitud, la grandeza y un poco la idea. La idea fue transformar a España en un país democrático a través de la educación y de la cultura. ¿Qué nos queda? Pues que si no hay educación y no hay cultura, no hay democracia. Hay cultura partidista, pero no hay democracia. Y esto es una democracia de nombre, criminal. Y tenemos que educar a nuestros jóvenes en cultura democrática. Y eso es algo que yo creo como docente, como inspector, como investigador, creo que tenemos que dar una vuelta. No digo que no estemos haciendo nada, digo que creo que tenemos que dar una vuelta. Porque si no, lo vamos a pagar caro. Muy caro. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a José Ramón López Bausela por esta conferencia tan esclarecedora. Todos conocíamos los enormes intereses de la Segunda República en la educación, las buenas intenciones que tuvieron, cómo fue frustrado y verdaderamente muchos de los problemas que has dicho continúan hoy en la enseñanza, se continúan discutiendo, bastantes de ellos, si la religión tiene que ir dentro del horario, tiene que ir fuera del horario, ¿sí? O sea que siguen 90 años después. Entonces, igual quieres decir algo tú. No. Entonces se abre un pequeño, lo que ustedes quieran. A ver, un turno de preguntas. Mira, vamos con tanta información. Evidentemente la educación es la base de la democracia, ¿no? Pero la Segunda República parece que no hizo mucha educación política. España, España dice que el enfrentamiento en el fracaso de la Segunda República es porque no hubo un partido que hizo la fuerza de ustedes, sino que nosotros tenemos un liberal, un socialismo enfrentado. Teniendo en cuenta que hay 3 ideologías, liberal, socialismo y keynesianismo, que es la tercera, nosotros cada uno. Entonces, ¿qué tiene usted que falló en la implementación política? Perdóneme, lo último, dígame. ¿Qué pienso? ¿Cómo falló en la educación política? Porque la calentuza hace la semana que viene. Me preguntan, porque tengo que sintetizar un poquitín la pregunta, me han dicho antes, para la gente que nos está escuchando en streaming, porque no le oyen a él, me oyen a mí, entonces me pregunta un poco que este señor, o creo que la pregunta es esta, si no me corrige, que ¿en qué falló la culturización política? Mire, yo creo sinceramente que no falló. Creo que el proyecto empieza a caminar, como les he dicho antes, en abril del 31,
Y lo que pretenden los reformadores de la educación republicana es formar a la juventud española en cultura democrática. No, cuando hablamos de cultura política, enseguida nos vamos a las ideologías. Y los republicanos lo que querían era república. O sea, república es un sistema de gobierno que tiene una serie de principios básicos de funcionamiento y la república se asienta en la democracia. Entonces, lo que pretendieron, y el entramado legislativo que yo entiendo que atropelladamente les he hecho aquí, que no da tiempo a verlo, esto habría que verlo, lo que pretenden es asentar la república en bases democráticas. La democracia, pues, consiste en el respeto a la opinión del prójimo. Entonces, a veces se gana y a veces se pierde. Quiero decir, unas elecciones. Pero eso no significa que el sistema no funcione. Lo que tenemos que formar a nuestros jóvenes es en el sistema. Ellos ya tendrán sus ideas, ellos ya tendrán su cultura de partido y su ideología, por lo que sea. Pero independientemente de la cultura de partido que tengas, lo que tienes que tener que creer es en el sistema que te permite poder expresar tus ideas, sean cual sean. Y eso es lo que trató de hacer la Segunda República. Y de hecho, lo que pasa es que en España, eso lo explica muy bien Azaña, que tu vecino haga lo que quiera, nunca está bien visto. Tú sí, pero tu vecino no. Entonces, lo que se trata es de que nuestros jóvenes estén formados en cultura democrática. Democrática es respeto, valores de respeto, valores de solidaridad, de cooperación, todos esos valores en los que se sustenta un sistema político. Si no hay esa cultura democrática, lo que conseguimos son extremismos, porque queremos que prevalezca nuestra opinión por encima de los demás. Ese es el fallo. Entonces yo les dije al principio, en esa pequeña digresión, que es que yo siempre la tengo, cuando pues, me sale la vena docente y siempre voy por el mismo camino. Tenemos un problema gravísimo en España. Gravísimo. Y es el pensar que todos los jóvenes nacidos en este país son demócratas. Fallo. Lo estamos pagando. Y lo vamos a pagar más, como no pongamos remedio. El sistema educativo tiene que ponerse al día en este asunto. Entonces, no hablamos de cultura ideológica, de cultura política, hablamos de cultura política democrática. Y yo creo que ahí no hubo un fracaso. Yo creo que iban muy bien enfocados. Lo que pasa es que, bueno, pierde las elecciones, viene el siguiente viene, o hay otra, entonces, bueno, pues se viene abajo. No sé si le he respondido. Bueno, a ver, la siguiente pregunta era usted, ¿verdad? Realmente los ideales educativos de la República pues estaban claros. Porque hicieron en un día. La pregunta es la siguiente. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo han fallado tanto los desastres en programas? Tantas reformas educativas. ¿Cuál es el motivo? ¿Una república sin ideales y una monarquía parlamentaria a otros? Vamos a ver. Porque yo soy historiador de la educación, no soy politólogo. Pero bueno, voy a intentar responder. Me pregunta una persona del público que cómo es posible que haya este desfase entre los distintos sistemas políticos, atendiendo a su naturaleza, ¿no? Más o menos me quiere decir, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que, perdona. Sí, no. No, quizá es que dice que en la democracia que llevamos, Sí. desde la restauración de la democracia, Ya. con tantísimos cambios que hemos tenido de leyes de la enseñanza, ¿cómo no hemos abordado este problema? Pues O porque sea, ¿cómo no lo conseguimos dar con ello? yo le voy a dar mi opinión. Yo creo que es porque esas reformas se han hecho siempre desde una perspectiva partidista, no democrática. Es mi opinión. Es decir, si el signo político que gobierna en determinado momento hace una reforma a su medida, si no hay consenso, si no somos capaces de ponernos de acuerdo, pues no vamos a avanzar. Pero porque no hay cultura democrática. O sea, vamos a ver.
Yo este ejercicio lo hice muchas veces en la facultad con mis alumnos. De cogerlos, cuando hay elecciones, coger los programas políticos de los partidos. Cogerlos, programas, traerlos a clase. Vamos a ver. ¿Qué dicen de educación? ¿Qué dicen de educación? ¿Qué valores? ¿Qué valores pretendemos trasladar a nuestros jóvenes? El primer valor es el valor democrático. O sea, si queremos democracia, tenemos que educarles como demócratas. Entonces, yo creo que el fallo está en la perspectiva partidista, creo. Pero bueno, yo insisto en que no soy politólogo, soy historiador de la educación. Entonces, bueno, por los ideales la república es un sistema político, la monarquía es otro. O sea, entonces, ¿qué quisimos los españoles masivamente en el año 78? ¿Qué votamos? ¿Una constitución o no sé qué, no sé cuándo? Bueno, pues si lo votamos y seguimos estando todos de acuerdo que queremos eso, tendremos que educar a nuestros jóvenes en eso. Yo creo que el problema está en qué les estamos educando. ¿En qué valores democráticos? O sea, es la salvaguarda del sistema. El sistema se sustenta en valores, y uno de estos valores es la democracia. Bueno, aquel señor y luego... Quería felicitar por el ejercicio que nos ha hecho, porque coincido con él que es imposible en este tiempo hacerlo. Entonces, toda la estructura que se ha facilitado mucho. Pero no obstante, aunque habría otros temas saliendo, quería plantearle probablemente por falta de conocimientos míos, porque todo lo que se ha hecho, que los principios, el modelo que tenían, que estupendo, claro, queda muy bien, pero son los 3 decretos lo que hacen, nos habla de decretos en mayo, en junio, pero la ley no llegó a salir. Es decir, que si hubiéramos tenido que hacer leyes como hay que hacerlas ahora, es lo que parece, que hacemos más, a lo mejor les habría pasado casi lo mismo. Ahora bien, el modelo que tenía le tenían claro porque había detrás una... Yo a mí me ha sorprendido esos 3 decretos, cómo se reduce el conocimiento que pudieron hacer realmente, porque por un decreto no puedes cambiar según qué cosas que estaban ya reguladas por ley. Ahí me he quedado yo un poco... Pues un poco el procedimiento, a ver, me pregunta un miembro del público que cómo es posible que no se promulgó, no se sancionó una ley de instrucción pública, no llegó a haber una ley, y cómo es posible que se cambiara el sistema a través de decretos y a través de resoluciones, de circulares, etc. Bueno, la primera cuestión que tenemos que tener clara un poco en la cabeza es la famosa hoja de ruta de la que hemos hablado. Es decir, esos 3 primeros decretos, por poner un ejemplo, como el de bilingüismo y enseñanza religiosa, ese ya venía precocinado, por así decir. O sea, eran unas ideas que estaban claras en el terreno político. ¿Cómo se trasladaron al terreno educativo? Pues evidentemente derogaron las leyes que había y funcionaron por medio de decretos. Es que en el primer periodo, en esos primeros 8, no hubo ni constitución. ¿Cómo podían derogar las leyes? Pues yo eso no lo sé exactamente, porque eso, o sea, yo eso a nivel político, a nivel parlamentario no lo sé, pero sí sé que, bueno, invalidaron las leyes que había en ese momento y funcionaron a base de decretos, y derogaron y funcionaron a base de decretos circulares, y luego, digamos que pospusieron el trabajo. Claro, estamos acostumbrados a lo anterior. Primero la ley, luego los decretos, tal. Pues se funcionó un poco a la inversa, pues digamos que por necesidad. Por urgencia también. Por urgencia. Pero bueno, tampoco le puedo responder exactamente porque no lo sé muy bien. Sé lo que hicieron, pero no sé el fundamento legal que les sirvió para poder hacerlo. Pero desde luego que lo hicieron a nivel legal, sí. No había constitución. La constitución se aprobó en diciembre, entonces los 8 primeros meses no hubo constitución. Había alguien por ahí que había levantado la mano. Ah, perdón. Sí, claro. Pues porque el presidente del gobierno, porque Azaña constituyó un nuevo gobierno y en ese gobierno decidieron pasar a Marcelino Domingo a Agricultura, parece que pasó a Agricultura, y decidió nombrar a Fernando de los Ríos. Lo que sí hicieron fue escoger a una persona que estaba en la línea.
pero los intereses políticos que tenía, hombre, yo no sé, ahí en las memorias de Azaña, la obra completa de Azaña, está claro el porqué. No, la próxima semana me parece que era sobre la enseñanza religiosa, ¿no? Sí, la cuestión religiosa. La cuestión religiosa. No, la cuestión religiosa. Esa también reclamaba otra, pero bueno, ahora en el futuro habrá ocasión para poder hacer nuevos marcos de acercamiento a la experiencia republicana. Bueno, Es que a ver, recordar que el público que está en streaming no le oye a la señora, o sea, no sabe de qué estamos hablando. No, que es un error, o sea, no, nunca hemos programado, no. Siempre ha sido estos tres aspectos, o sea, la idea general, luego hoy en la enseñanza y el próximo día la religión, no. Vamos, es tan interesante como estos temas y quizá en el futuro, pero de momento no. sí, lo que es imposible es... A ver, sí. Yo quería preguntar si el proyecto educativo debía de algún otro proyecto europeo, también republicano, que el nuestro se interrumpiese por el tema de la guerra civil y hasta dónde hubiésemos llegado si hubiésemos avanzado. Me pregunta mi amiga Carmen que vamos a ver, que cómo es posible que, vamos, lo primero que si el proyecto republicano bebe en alguna fuente europea, ¿no? Y lo segundo, que a dónde hubiéramos llegado si esto no hubiera estado interrumpido por la guerra civil. Pues voy a empezar por lo último. Si no se hubiera interrumpido ya por el bienio reformador o reformista, perdón, el segundo bienio, pues hubiéramos llegado muy lejos. Y si no se hubiera interrumpido, pues previsiblemente muy, muy lejos. O sea, la guerra civil es la mayor catástrofe que hemos tenido en este país y que significó un corte, una ruptura de la que yo creo sinceramente que no nos hemos recuperado todavía. O sea, creo sinceramente que no. El exilio, la pérdida de grandes personajes, la edad de plata, no sé. Fue una pérdida enorme, enorme. Yo creo que no nos hemos recuperado de ella. ¿Dónde hubiéramos llegado? Pues eso es difícil. Si se hubiera conseguido, el proyecto republicano lo que quería era transformar la sociedad española a través de la educación y de la cultura. Si se hubiera conseguido educar a varias generaciones en esos valores y en esa cultura, pues posiblemente hubiéramos llegado muy lejos. Posiblemente, pero claro, no se sabe. En esencia, el proyecto es muy bueno. Y en lo que me pregunta sobre beber en otras reformas europeas, pues es posible, yo no lo sé, esa vertiente no la he trabajado. Pero es posible que algo de Francia hubiera una... Pero vamos, no lo he trabajado. Pero lo que sí está claro es que si hubiéramos podido continuar en esa línea, pues seguramente no estaríamos donde estamos. Tampoco quiero decir que estemos mal, simplemente quiero decir que no estaríamos donde estamos. O sea, no sé, yo creo que hemos dejado muchas cosas por el camino, entre ellos, pues eso, una falta de cultura democrática muy importante. Perdón. Vamos a mismo caer al final casi no hay un plan diciendo que tenemos que buscar realmente hacer a esos críos realmente en democracia. ¿No te crees que realmente para educar eso en democracia tan difícil sería educar en democracia? Y te lo digo desde la posición de gestor, de que compartes con muchos profesores ese sentimiento. Tú le ves también en esta publicación que tienes habitualmente cuando vas a inspección, le tienes ese sentimiento, por ejemplo, del colectivo de maestros de Cantabria. Hay esa sensación de que no algo estamos haciendo mal. Me pregunta mi amigo Chemi García Pelayo que si yo pienso que estamos todavía a mucha distancia, entiendo, ¿no? Con el tema de lo que yo he dicho de la cultura política democrática en nuestra juventud, que un poco que dónde está el fallo, que si percibo esta sensibilidad en sectores profesionales. Yo no soy pesimista, Chemi, no, en absoluto, en absoluto. Creo que los docentes de este país son muy buenos.
Creo que son capaces de grandes cosas y que tienen en la mano muchas posibilidades. Yo insisto, yo el error le veo en la creencia de haber descuidado un poco esa faceta. Me viene ahora a la cabeza, yo estuve trabajando unos cuantos años en Madrid, de la UNED, en el proyecto MANES, y estuvimos analizando libros de texto, un proyecto que duró 3 años de educación para la ciudadanía, cuando se levantó la famosa polvareda con la educación para la ciudadanía. Y las consecuencias de aquel trabajo de investigación fueron muy dolorosas. Muy dolorosas en el sentido de que desde los colectivos docentes esto se lleva diciendo mucho tiempo. Porque yo lo que creo que nos falla, o lo que creo que no acabamos de arrancar, es porque no hay esta confluencia, como os he dicho antes. Estas reformas en la Segunda República se acometieron de una forma tan rápida en tan poco tiempo porque confluyeron 3 corrientes. Los principios liberales del republicanismo español, el proyecto socialista y la institución libre de enseñanza. ¿Vale? O sea, hay 3 factores. ¿Qué factores tenemos nosotros cuando salimos de la dictadura? Pues el proceso de salir de la dictadura en España fue costosísimo. Hubo conatos, hubo muchos años, ya sabéis que, bueno, entonces creo que el problema es la falta de, bajo mi punto de vista, bajo mi perspectiva, es la falta de confluencia de el ámbito político con el ámbito docente y con la pedagogía. Los 3 círculos, la intersección entre los 3 círculos. Entonces, mientras no haya un, yo siempre digo, un acuerdo de mínimos, ¿no? O sea, vamos a ver, tenemos que tener claro de qué hablamos. Si hablamos de democracia o hablamos de partidos políticos. Y estamos hablando de democracia. O sea, la democracia es el traje de todos los partidos políticos. Digamos, el traje que nos tenemos que poner. Entonces, el sistema educativo lo que tiene que es educar a nuestros jóvenes en valores democráticos. No solo el sistema educativo, todos los medios de comunicación, bla, bla, pero bueno, ahora estamos hablando del sistema educativo. Creo que lo he dicho antes, ahora mismo la mayoría de los políticos que se sientan en el arco parlamentario son de esa generación, de finales de la década de los 70, principios, nacieron a finales de los 70, principios de los 80, mucho. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. O sea, cada uno que saque sus propias conclusiones. Eso es así. Me comentaba antes Jesús Cabezón, que me decía, cuando hablábamos de las generaciones, de los que somos ya más mayores y de los jóvenes y tal, pues hombre, yo creo que ahí está un poco el quid de la cuestión, ahí está el matiz. La democracia es de todos. Es el sistema político que hemos elegido para vivir. Y la educación y la cultura es la única posibilidad que tenemos de poder alimentar esa democracia, de que salga adelante. ¿Estamos lejos? Hombre, yo creo que se han hecho cosas. Se han hecho muchas cosas, hay muchos intentos, ha habido leyes muy buenas en este país de educación y hay muchos intentos muy sanos y muy saludables. Pero necesitamos un consenso, necesitamos un acuerdo. Lo necesitamos para poder avanzar. Nos falta, yo creo que sí que nos falta mucho. Yo creo que la factura todavía está muy en contra nuestra, pero no soy pesimista, Y sí hay sensibilidad en el profesorado hacia estos temas, tanto universitario como de educación infantil, como de todos los ámbitos del sistema educativo. Hay sensibilidad. Lo que hace falta es darles más voz, quizás. Darles más voz. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces recordar que el próximo día 18 se da la tercera conferencia por Julio de la Cueva, que es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, y el tema es la Segunda República, punto de inflexión de la cuestión religiosa.
Muchas gracias. 7:30, 7:30. 7:30, sí, porque cambiamos el horario a partir de mañana. ¿A partir de mañana? De la semana que viene. Muchas gracias.